1,20 más 1,70, vamos a ver. ¿Cuánto nos da? 2,90. 2,90 menos plano de trabajo, que tengo 80 centímetros, 2,10. ¿De acuerdo? Quiere decir, en un corte, la luminaria está acá, es una luminaria de tipo empotrado, hay adosadas y hay colgadas, ¿ya? En este caso estamos refiriendo a una luminaria de tipo empotrado. De aquí hasta el plano de trabajo hay 2,10 dijimos, ¿no? Y acá 80 centímetros. Este es el ambiente, no hemos hecho nada. Lo que necesitamos saber es, o vamos a partir desde la teoría, voy a borrar todo esto. Yo que un luz es un número distribuido en un metro cuadrado. ¿Recuerdo eso de varias clases? Entonces un lumen es igual a luxes por metro cuadrado. Si lo hablo en términos de ambientes o de requerimientos, es la cantidad de lúmenes que yo requiero sería igual al nivel de iluminación que yo requiero, es decir, cuántos luxes por el área del ambiente. Pero ¿qué resulta? Que yo no aprovecho el 100% de la luz que está o que fluye de la lámpara. Esa luz que llega acá, para que lo entiendan, si yo coloco acá y pongo un luxómetro a esta altura, mide una cantidad y si yo lo pongo más arriba va midiendo más. ¿De qué depende? De esta distancia, de la proporción que tiene el ambiente, de los colores de las superficies, es decir, de varios factores y entre ellos de cómo esa luminaria distribuye la luz. Es decir, a todo eso le vamos a llamar coeficiente de utilización. Es decir, cuánto aprovechamos de esa luminaria en el plan de trabajo. Y por último, un factor de mantenimiento que lo podemos extraer en una tabla o asumirlo en función de criterios de limpieza. Si yo quisiera saber cuánto es el factor mantenimiento de este ambiente, yo podría hacer un ejercicio muy simple. Me vengo a las 6 de la tarde, donde no hay luz natural, prendo todas las luces con un luxómetro y me fijo cuántos luces llegan. Digamos que mido y miren, llegan 500 luces. ¿Ya? Y lo que hago a continuación es, me subo en la banca o traigo una escalerita y me limpio bien todas las luminarias. Después lo mido y resulta que después que está limpio es 540 luces. ¿Sí nos falta? ¿Cuánto sería el factor de reducción? O el factor de mantenimiento. 540 por factor de mantenimiento, para que al final me dé ¿qué cosa? 500, ¿no? ¿Cierto? Entonces el factor de reducción por mantenimiento sería 0,92. Entonces esa es una manera de saber cuánto sería el factor de mantenimiento si yo quiero aplicar un criterio de un diseño para una universidad estatal. Más o menos el criterio de mantenimiento va a ser igual que otra universidad estatal. O si es un pabellón nuevo, porque las facultades no necesariamente usan el mismo criterio, pero digamos, si quisiéramos uniformizar, vamos a hacer un nuevo pabellón nuevo en la facultad, ¿cuál debería ser mi criterio? Tener una idea de un factor de mantenimiento de 0,92. Vamos a asumir que en este caso esto es 0,92. Bueno, esa es una forma. La otra es buscar tablas de mantenimiento que están en función de aplicar criterios que están vinculados al ciclo de mantenimiento, si es una zona con polvo, etc. Yo considero que es probable que en esta facultad limpien eso una vez por ciclo. No creo que lo hagan más, si es que no es una vez por año. ¿De acuerdo? Pero para efectos reales no nos importa. Ya tenemos el dato que es más cercano a lo real. De utilización. Ese es, en otras palabras, es el flujo luminoso que sale de esta lámpara o de esta luminaria, porque en este caso la lámpara y la luminaria es lo mismo. ¿Cuánto aprovecho? ¿Cuánto utilizo? ¿Cuánto? ¿La luminaria es lo mismo que lámpara? No. ¿Una luminaria puede tener más de una lámpara? Sí, si yo veo esto.
Una luminaria que tiene 3 fluorescentes. ¿Cuántas lámparas tiene? 3. Si yo te digo, cada fluorescente es de 2500 lúmenes, ¿cuántos lúmenes tiene la luminaria? Chicos, 7000. 2500 cada uno, por 3, 7500. ¿Correcto? La luminaria es la suma del flujo luminoso de las lámparas que componen esa luminaria. Si la luminaria tiene 3, te da 2500 por 3. En este caso, es una luminaria, pero al mismo tiempo es una lámpara, ¿no? El flujo de esto dependerá del voltaje, del modelo, etc. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Permíteme una pregunta, David. Chicos, una lámpara. Ya lo acabo de explicar, díganme. La luminaria es todo el conjunto de las lámparas. Así, todo el conjunto, que incluye todo. Incluye la forma, la estructura, el armazón, el transformador interno, el arrancador, todo. Bueno, la lámpara es solamente lo que comúnmente se dice el foco. O sea, el foco, ese es una lámpara, es un foco. o el fluorescente. O el fluorescente, es uno. Pero a veces una luminaria tiene 2 fluorescentes. Que es como el ejercicio que estamos haciendo. Bien, en este caso estamos hablando de esta, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, yo puedo tener 2 luminarias con el mismo consumo de energía y tener distinto coeficiente de utilización. ¿A qué se puede ver? Para el mismo ambiente, ¿eh? O sea, quiere decir la misma refrescancia. Eso se debe a que puede ser por la tecnología que uses, ¿no? Si es LED, si es fluorescente, si es incandescente, obviamente el flujo va a ser diferente y el aprovechamiento va a ser diferente y la eficiencia o eficacia va a ser diferente. Pero también se debe a cómo fluye la luz. Es decir, esta lámpara es igual que esto. Va la luz hacia abajo. ¿Cuánto? El 100%. Todo va hacia abajo. Nada va hacia arriba. Pero yo pudiera tener una lámpara, digamos que esto puede ser una lámpara colgada, ya. Y esta es otra lámpara que es así. Y el foco está así. Esto es directo y esto es indirecto. Se entiende que si la luz va primero a chocar al techo y después a llegar, ¿cuánto voy a aprovechar de esa luminaria? Muy poca luz. Entonces, el coeficiente de utilización de aprovechamiento también depende de esta utilización. Una luminaria que está, hay luminarias como esta que algunas tienen huequitos y parte de la luz también va hacia arriba. Pero se considera directa cuando el 90% o más va hacia abajo. E indirecta, el 90% o más va hacia arriba. Hay semidirectas, semi-indirectas. El semi quiere decir que ya es más de 10. ¿No es cierto? ¿Hasta cuánto? Hasta 40. Hacia abajo o hasta 60 hacia arriba según sea el caso. Y la difusa, que es cuando estoy en el punto intermedio, ¿no? La mitad hacia arriba, entre 40 y 60 se distribuye entre arriba y abajo. Esa es una luz, llamemos difusa, otra es intermedia. Entonces, son 5 formas de distribuirse la luz. Cada lámpara tiene sus particularidades que tienen que ver con el flujo luminoso, con el color, que es lo que vimos la semana pasada, y cada luminaria tiene sus particularidades de acuerdo a esto. Y se traduce en un fabricante, en un cuadro que se llama cuadro para obtener coeficiente de utilización. Es un cuadrito que te lo da el fabricante por cada tipo de luminaria. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no encuentro la tabla de coeficiente de utilización de esa luminaria? Busco una similar.
hay catálogos. Aquí en la biblioteca pueden encontrar el manual de iluminación que tiene un catálogo que está casi todas las tipologías, entonces buscan las que más se parece, o encuentran por internet un coeficiente de utilización que la dibujo de la figurita de la luminaria sea parecida, o en algunos fabricantes todavía te lo dan, o de algún libro, un libro bueno que se tiene aquí en la biblioteca es el manual de iluminación de José de Joseph, del arquitecto Ramírez Castó, es docente de esta casa de estudios, muy buen docente, uno de los mejores docentes, siempre lo repito porque a veces es difícil, dependiendo del nivel de exigencia que tú tengas, de reseña. Ay, miércoles. Vengo por allá. No necesariamente va a corresponder a la luminaria que vamos a escoger, pero nos sirve de referencia, ya como ejercicio práctico. Voy a borrar esto para ver qué me dice. Vamos a diseñar la iluminación de este salón de clase. Y vamos a ver si esto que está acá está bien diseñado o no. Vamos a ser jueces, vamos a ver si esto está bien. Aparentemente está bien. Pero hay que ver si, a pesar que está bien, pudo ser mejor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Buscarme en internet una luminaria similar. Busquen una luminaria LED de formato 60 por 60 y díganme un consumo. Escojan cualquiera. Y vamos a probar esa luminaria en este ambiente. Porque yo no sé si esta luminaria es de 48 watts, o es de 36 watts, o es de 30 watts. Dependiendo el consumo que tenga, va a ser el flujo luminoso. Búsquenme alguna, chicos. El consumo, el flujo. En este caso estamos hablando de luminarias de 60 por 60. LED. Pero déjenme que ellos lo busquen. Ya, ¿cuánto? Chicos, búsquenme. ¿Cuánto? 36 watts. 36 watts. ¿Y el flujo? ¿1600, 3800 lúmenes? ¿Cuánto? Acá lo que tengo de 34 watts es de 4250. ¿Para qué? De preferencia, siempre cuando hagan un diseño busquen marcas más o menos conocidas. ¿Por qué? Porque el día que se queme una y tengas que cambiar, sea más o menos igual. Y de consumos más o menos estándar. Es raro una luminaria de 34 watts. Normalmente es más común que sea de 36, de 48, de 30, de 24, o sea, por lo general. Es lo más común. Hay muchas cosas. De 48. Ya, de 48, 4370. 4370. ¿Alguien ha encontrado otra? De 36 watts, chicos. Es más fácil. 1500 a 4000. Entonces no me estás dando un dato técnico. O sea, cuando es el dato técnico es el que me da el fabricante. 3400, ¿ya? Más o menos puede ser. ¿De acuerdo? Para seguir con el ejercicio. Bien. Escogeré alguna de ellas. Bien, para no hacerla tan larga, y tengo 3 valores, comienzo con el valor intermedio. ¿De acuerdo? Porque es más fácil. Después ya veo si coloco más o coloco menos. Entonces tengo 36. Requerimiento. Cantidad de luminarias, de lúmenes, es lo que quiero saber. ¿Y qué datos necesito? Nivel de iluminación requerido. Vamos a asumir que lo ideal son 500 luxes.
por el área. ¿Cuánto era el área del ambiente? Le di las dimensiones. No, que marcar. Creo que marcaron. ¿Cuánto era el área, chicos? ¿Cuánto dijimos? 6 metros cúbicos por... 760. ¿Cuánto da? 46.36. 46.36 metros. Coeficiente de utilización que no sabemos y el factor de mantenimiento hemos puesto 0.92. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos faltaría hallar? El coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización se extrae de una tabla. ¿Puede volver a la tabla? En otras palabras, tienes que buscar la tabla de esta luminaria, ¿no? Yo voy a usar una tabla que asumamos que es la de esa luminaria. En realidad, estas tres luminarias van a tener tablas similares. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura, la misma forma, el flujo va hacia abajo. O sea, si hay alguna diferencia de fabricante, esa tabla de utilización va a ser mínima entre un fabricante y otro. ¿De acuerdo? Bien, pusiste una tabla, asumamos que es esa tabla. Entonces, aquí tengo la reflejancia de techo, vamos a asumir una reflejancia de techo de 0,7, una reflejancia de pared de vamos a asumir techo, pared, punto 6, que no está ahí, solamente para ver cómo lo trabajamos. Y esto es el ratio de cavidad o relación de proporción, relación de razón de cavidad, también le llaman, razón de proporcionalidad entre áreas horizontales y verticales, que relaciona el área donde va a estar iluminado en relación al área de superficies verticales. Básicamente es eso. Se hace a través de una fórmula que es la siguiente. 5 veces el ratio de cavidad es 5 veces HRC, que es la altura entre la luminaria y el plano de trabajo, por el ancho más el largo, entre el ancho por el largo, y en algunos textos colocan acá el área, que es en este caso lo mismo. Bien, los datos que tendríamos serían 5 HRC, dijimos 210 me parece. ¿Sí? La altura entre la luminaria y el plano de trabajo. El ancho más el largo, ¿cuánto da? ¿Cuánto era el ancho? 610 más el largo. ¿Cuánto da el total? Ancho más el largo. 1370. Y el área 4636. Y esto nos da un ratio de cavidad de 3.1. En la tabla difícilmente va a coincidir con un valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa 3.1. Nuestra reflejancia de techo, si puse 70, coincide con este bloque. ¿De acuerdo? Pero puse, vamos a usar estos dos valores para allá del que corresponde a un valor de 60. ¿De acuerdo? Entonces tendría que hallar estos dos valores y trasladar el valor acá. Tengo 30, tengo 50. 70, 74, ¿cuánto sería? Perdón, 61, 66, 56, 60, ¿cuánto correspondería acá? Y hacia arriba, ¿cuánto correspondería?
calculen ustedes, ¿no? Verifiquen esos valores. Yo estoy haciendo lo mentalmente y obviamente me puedo equivocar. ¿Cómo se fija? ¿Cuánto es la diferencia entre este y este? Hay 4 diferencias, o 0.4. Y acá hay 20 entre 30 y 60. Acá hay 10 entre 50 y 60. Entonces será la mitad de la diferencia. Entonces acá hay 4 diferencias, la diferencia será 2 para acá. ¿De acuerdo? Están extrapolando. Si fuera un valor intermedio, si hubiera puesto yo 40, aquí hubiera sido 0.58, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Tengo esos dos valores, chicos, verificaron el otro también. Me parece que el otro está raro. Ahí verifiquen ustedes. Para 3.1, ¿cuánto saldría? $0.6775. ¿Me verifican el valor? Por favor, ¿me verifican? Creo que hay un error, pero de todas maneras el valor cercano a eso en todo caso. Sí, hay un error. ¿Cuánto sale? 67, 85. 85. Listo. Captamos que este es el valor. Centésimos más, centésimos menos. Al final realmente va a estar redondeado a 2 decimales. En este caso, como lo estamos haciendo así, este sería el coeficiente. 0.6785. ¿Cuánto sale de esta operación? Acá ya tenemos toda la incógnita. Realmente la que nos demora es hallar el coeficiente de utilización porque estamos tratando de colocar valores como puede ser una práctica que no necesariamente va a coincidir. Generalmente cuando se hace un cálculo real, yo escogería 70 de techo, que es lo común en techo, y 50 de pared, porque ahorita esa pared es blanca, refleja más, pero mañana alguien la pinta de celestito, naranjita, el color que quieran, ¿no? O sea, rosadito, verdecito. Y esos hitos generalmente son de frecuencias medias, del orden de 0,5. ¿De acuerdo? Pero como es académico y quiero hacer como el ejercicio, podría venir una práctica, lo que no coincide. ¿Listo? ¿Cuánto sale? Dos. 37.100. 34. 37.134. Sí. Me interesan los decimales. Ya, eso es lo que yo requiero. Si esta es la cantidad de lúmenes que requiero y estoy colocando esta de acá, ¿cuántas luminarias tendría que colocar? Fíjense la lógica, ¿ya? Esta es la cantidad de lúmenes que requiere el ambiente. Si yo voy a colocar esta luminaria, ¿cuántas voy a requerir? ¿Cuánto sale? Dígame usted. 37.134. Esto entre 6.400 y esto me da 10 puntos. Conclusión, tengo dos opciones. 11 no voy a colocar, sería bien difícil distribuir 11 en este ambiente. Podría decir, coloco 12, que son las que tiene acá, y vamos a asumir eso. Si colocamos 12,
la pregunta es, ¿estoy colocando más? ¿Correcto? Ese más, ¿qué cosa implica? Más cantidad de luz. Entonces, si yo coloco 12, digamos que yo decido colocar número de luminarias 12, esto me va a implicar ¿cuánta cantidad de luz? 12 por 34.000. ¿De acuerdo? En otras palabras, 40.800, ¿cuántos sale? 48. 40. No, 40. Ah, no. 40.800. ¿Sí? Correcto. Si yo reemplazo en la fórmula este valor, fíjense lo que estoy haciendo, reemplazo este valor por 40.800, según lo que me indicas, ¿cuánto sería esto? Esto se convierte en un cobre. Entonces pongo este valor, 40.800, y tengo todo. ¿Y cuánto sería la cantidad de luces que llega? Obviamente va a ser más. ¿Cuánto? 549.35. Ahora vamos a pasar a hacer otra pregunta. ¿Estos 500 luxes era lo que requería? ¿Era lo mínimo o era lo ideal? Vamos a asumir que era lo ideal, ¿ya? Pero si veo los reglamentos me dicen que lo mínimo es 300 luxes. Entonces, si lo mínimo era 300 luxes, yo puedo asumir, bueno, le coloco un poco menos de esto. Si no coloco 12, ¿cuántas colocaría? 10. 9, por ejemplo, o 10. Va a depender de cómo los acomode. Entonces yo podría jugar con 10, con 9, de modo de ver cuántos luxes terminan llegando. ¿De acuerdo? Si yo veo que esto es bastante alto, yo lo bajaría a 10, no a 9. ¿De acuerdo? Pero ahí un acomodo de 10 que implicaría colocar 2, ya no puedo colocar 3 filas. Con 9 coloco 3. Entonces, ahí viene otra pregunta que nos tenemos que hacer como arquitectos. ¿Y cómo lo acomodo? Vamos a hacer un ejemplo. Esto hemos dicho que mide 760 por 6.8. Si coloco 3 filas, voy a tener esto. Bueno, esto iría al medio. Y acá tendría entre fila y fila 6, 10, 3, 2.05, 2.05, 1 y 1. Porque no voy a usar decimales, ¿no? O sea, estos son mis criterios de acomodo. Pero en realidad no voy a usar eso. ¿Por qué? Porque yo ya tengo baldosas. ¿Se fijan? Entonces, si yo digo tengo, si fuera una distribución uniforme de 6 metros, tendría 10 baldosas. ¿De acuerdo? 10 baldosas. Si mi techo tiene 10 baldosas, yo podría decir, voy a colocar, ¿en qué número de baldosa? En la baldosa 3, ¿no es cierto? Comienzo en la baldosa que caiga en medio. Uy, es 10, no hay medio. ¿Se dan cuenta? Ya va a quedar descentrada. Entonces pongo una distribución de 2. Entonces pongo de repente en la baldosa 3 y 3 de cada lado y dejo 4 separación y medio. ¿Ya? A sumar. Voy a colocar, si hago eso, y es un espacio de 10 baldosas, y yo coloco en la baldosa 3, en el medio de la baldosa 3 y en el medio de la baldosa 3 contado de acá. ¿Cuánta medida tengo aquí? Esto y esto. 2 baldosas y media. Quiere decir 60, 60 más 30. ¿Cuánto da? 1,50. ¿De acuerdo? De este lado también 1,50. Y de este lado, ¿cuánto me quedaría? 3 metros. ¿De acuerdo? Ah, usted suma 6, profe, sí, pero estoy colocando baldosa, que dicen que en algunos bordes habrá un retraso de 10 centímetros, en los bordes, pero en la distribución tendría 1,50, 3 metros. Lo siguiente que tengo que ver es
¿qué cosa me recomienda el fabricante? El fabricante, dentro de las recomendaciones, te sugiere y te dice, las luminarias debieras separarlas, no más, voy a poner un ejemplo, de 1.5 veces, levemente lo hago por medidas con el esquema que está acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está fácil. Si yo tengo 760 de profundidad, yo diría, supongamos que yo opté por 5, 760 entre 5. ¿De acuerdo? Bueno, 1.52. Entonces ya pues, a veces es difícil tú colocar en obra una cota de 1.52 porque en obra terminan poniéndole también. Es más fácil soy cada metro 50. Y esa diferencia de 10 centímetros van a los extremos. ¿De acuerdo? Siempre traté de redondear a múltiplos de 10 o múltiplos de 5. Salvo cuando tenga baldosas de este tipo. Hasta aquí, preguntas. El proceso es relativamente simple. Hacemos el cálculo, determinamos y hacemos esta valor. Pero hagamos un cálculo adicional con el 48. ¿De acuerdo? Esa nos quedó bastante bien. Sale con 12 luminarias más o menos lo que tenemos aquí. Pero ahora usemos la de 48. La de 48 me da este valor, 4.370. ¿Cuántas luminarias tendría que reemplazar acá? Todavía no lo sé, pero puedo tener una referencia. 37.134 entre 4.370. ¿Cuántas luminarias da? 8.4. Digamos que yo decido colocar 8. ¿Ya? Voy a colocar 8 luminarias de estas. ¿Cuánto tendría que colocar aquí, en este equivalente? 8 por 4.370 y ver qué valor sale de luxes. Reemplacen ustedes. Estoy reemplazando por esta acá. 8 por este valor sería el total de lúmenes que estoy colocando y esta sería mi incógnita. Despejo para saber cuántos luxes realmente estoy colocando. En este caso es fácil de entender que van a ser un poco menos de 500. 470. 470. Punto 70. Bueno, 471 ya. 471. Y ahí es donde yo tomo la decisión. ¿Es suficiente? Sí. Porque estoy un poquito por debajo de lo ideal. Estoy un poquito por debajo. Estoy muy por debajo. Estoy un poquito por debajo. Teniendo en cuenta que los 500 era el nivel ideal. Si los 500 hubieran sido el nivel mínimo, no puedo hacer eso. Tendría que colocar ¿cuántas? No 8, sino 10. Voy a poner la opción con 10. Con 10, ¿cuánto sería la cantidad? Yo ahí puedo escoger. ¿De acuerdo? Si es un valor, yo podría decir 588. Digamos que si ese fuera el mínimo, si no fuera el mínimo, esta sería una mejor opción. Después voy a explicar por qué. Pero si fuera el mínimo 500, ¿cuál de las dos opciones es mejor? Yo escogería esta opción. Pero también yo puedo argumentar desde otro punto de vista. Si bien consume un poquito más, también tengo un poco más de luz, pero no solo eso, el costo de instalación es más barato. ¿Por qué? Porque la instalación se cobra por punto. ¿De acuerdo? ¿Cuántas luminarias? Si tengo más luminarias, costo
El costo unitario va a ser lo mismo. Una luminaria de esta o de esta casi te cuesta lo mismo. La diferencia es, en precio es ínfima, 5%. Y alguien puede decir, no, pero profe, esta es más cara, sí, pero no es 20% más cara, posiblemente sea 5% más cara. Entonces también puedes tomar como parámetro de decisión de inversión inicial. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿cuál es mejor? Esta tiene 8. ¿Cuánto me consume? 8 por 48. ¿Cuánto da? 300. Y esta de acá era mi consumo. 430. ¿De acuerdo? No quiere decir que una esté mal o que esté bien. Una puede ser mejor que la otra. ¿De acuerdo? Lo que tú quieres, este ambiente, si ustedes quitaran este cielo raso, tenía 8 luminarias. Y la luz era igual de distribuida uniforme. Otro tipo de luminaria, ¿de acuerdo? Fluorescente con 3 o de 4, 8 luminarias. Cada una tiene 2 fluorescentes y cada fluorescente tiene 2500 lúmenes cada uno aproximadamente. Yo tengo 5000, 2 por 2500, 5000 por 8. ¿De acuerdo? El flujo luminoso. El consumo, o sea, 40.000. El consumo de energía, ¿cuánto sería? Pues acá yo con 40.000 podría hacer el mismo ejercicio y ver cuántos luxes salen, ¿no? Y va a salir un valor muy cercano a esto, ¿no? Si se fija. Acá yo pongo 40.000, hace un poquito más también. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenía esto de acá? Que es el consumo de energía. Aquí sí el consumo era más, porque eran 8, o sea, 16 fluorescentes en confusión, 16 fluorescentes por 36 watts cada uno. Pero cuando se diseñó y se colocaron las primeras luminarias no existía el fluorescente de 36 watts, existía el fluorescente de 40 watts, que también daba por si acaso el mismo flujo luminoso. Uno puede ver cómo ha variado el consumo de energía de lo que es antes de lo que es hoy. El día de hoy, ¿cuánto consumo? Asumiendo que hubiera sido, que sea esta decisión, estoy teniendo un consumo de 432 watts, ¿no? Mientras que en este caso tengo 16 por 40. ¿Cuánto me da? 5.400. ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 640. Sí, pero tienes razón, 640. Versus, si fueran fluorescentes sería 640. Estos serían 36, puse 40, ¿no? 40 watts, un flujo de 2500, 5000 por luminaria. Total, 8 luminarias. ¿De acuerdo? Que aquí hacemos el ejercicio como era antiguamente. Entonces, el diseño original me produce la misma cantidad de luz que el día de hoy, pero me consume casi 50% más. Entonces, si se fijan, el nivel de eficiencia del LED es bastante mayor que el fluorescente. Ahora bien, al ser justos, esos fueron los primeros 20 años. Después del 2000 salió este valor menos 10%, ¿no? O sea, 580. Pero igualito, sigue siendo como 40% más de consumo de energía. ¿De acuerdo? Preguntas de este cálculo. Se entiende el proceso, ¿no? O sea, tengo un requerimiento lumínico
este requerimiento lumínico, me fijo el área, me fijo el coeficiente de utilización, que depende de la luminaria que haya escogido, un factor de mantenimiento, y obtengo los lúmenes totales. Esos lúmenes totales lo divido entre los lúmenes de cada luminaria. En el caso último que he hecho de fluorescentes, cada luminaria tenía 2 fluorescentes. Entonces, es entre el número de luminarias. ¿De acuerdo? Para determinar la cantidad de luminarias. Después lo que hago es verifico su distribución, ya sea que esté forzado a un modulado como el que tenemos acá, o si no, por medidas, tratando de redondear a múltiplos de 5 centímetros. Hacemos el chequeo de espaciamiento. ¿Cuánto me recomienda el fabricante? El fabricante a veces dice, la altura de separación entre luminarias como máximo es 1.2 veces la altura entre la luminaria y el plano de trabajo. Entonces me fijo, si yo tengo 2.10, será 2.10 por 1.2, y me chequeo si mi espaciamiento da eso. De repente yo escogí 8 y resulta que 8 no es lo adecuado, no por este tema, sino porque 8 termina dándome luminarias muy separadas, y eso implica que si las luminarias están muy separadas, la distribución de la luz no va a ser uniforme. Es como en sencillo, ya si yo tengo este techo y yo tengo esta luminaria, no es un cono, pero por un momento supongamos que la distribución es cono. Lo ideal es que en el plan de trabajo esté de aquí para abajo, es decir, esta relación. Pero si yo la separo mucho, ¿qué sucedería? Voy a tener un cono y después voy a tener otro cono por acá. Si aquí mi plano de trabajo está por acá, terminan separados. ¿Qué me dice esto? Que en ese lugar la cantidad de luz no va a ser uniforme en el plano de trabajo. A veces uno puede asumir eso como válido. Voy a poner ejemplos. Digamos que en este salón de clase este lado sea la circulación. Entonces, si este lado es la circulación, yo entiendo que la circulación requiere menos luz que una carpeta. Por lo tanto, yo puedo hacer que no sea simétrico, sino excéntrico, ¿no? Jalo, y voy a estar en esa hilera, la paso a la siguiente. Por poner un ejemplo. Y así como esos, puedo hacer combinaciones, pero para eso es entender como el mobiliario, por donde pasa la circulación, y por eso cuando se dice cómo distribuir la luz es relativamente fácil hacerlo, y tú como arquitecto no es que vayas a hacer el cálculo final, simplemente tienes una aproximación, pero le dices al ingeniero, yo quiero que hayan 500 luxes, yo quiero que tengas, este es mi plan y yo quiero que tenga esta cantidad de luminarias. O sea, ya le hiciste parte de la chamba al ingeniero, pero ¿qué estás haciendo? Que tu resultado va a tener un principio de diseño arquitectónico, donde coloco las luminarias para una mejor distribución con fines arquitectónicos. Eso muchas veces se le deja al ingeniero y uno ni siquiera sabe, ya manda los planos de arquitectura al eléctrico, ya que ponga todas las luminarias, como si las luminarias no fueran parte de la arquitectura. Es como que tú mandes solo tus muros, no pongas ninguna columna y que el ingeniero le ponga las columnas. Donde quiera. De repente las coloca mejor que uno, puede hacer, ¿no? O sea, pero por lo general no siempre, ¿no? O sea, entonces, eso es un poco el criterio. Si yo sé cómo calcularlo y tengo una idea, voy a hacer un ejercicio muy rápido y tengo una idea de distribución. Obviamente, los que están más interesados pueden seguir el curso electivo de iluminación, o pueden ser autodidactas, ver algunos luminarias colgadas, fluorescentes, con un ratio de calidad que sale de acá de 0.92, un ambiente de 40×15, era un local existente, está en Barranco, en la avenida Raúl, la cuadra 6, en un local que era un cine, uno de los cines que hubo en antaño en Barranco y que lo convirtieron en un centro comercial, no en un centro, sino en una tienda tipo WOM, así que se llamaba Tía, pero no importa, o sea, un WOM, un Totus, lo que sea, Vivanda, o el nombre que sea, ¿de acuerdo? Y tenía un diseño de por sí, y por eso señalo que es la parte de arquitectura, como diseño tenía 15 metros de ancho, el lote, y acá tenía las góndolas, que son los lugares
Esto venía... en pasillos, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 26, 9 y 1.5, 1.5. O sea, tenías 1, 2, 3, 4, 5 corredores con anaqueles a los dos lados extremos, no en todo lo largo, pero en buena parte del largo era así, con una separación de 3 metros entre góndola o anaquel, como quieran definirlo, de 20 productos. ¿De acuerdo? Eso determinaba de que por sí, si esa va a ser la distribución de arquitectura, la lógica te dice que la iluminación debería estar acá, ¿no? En la mitad de cada pasillo. Y si tengo un nivel de iluminación alto, lo que va a suceder es que las luminarias en un sentido va a estar muy juntas. En ese caso las luminarias estaban, bueno, el tipo de luminaria que se usó eran fluorescentes. Fluorescente alargado, que mide más o menos 1,20 m, 1,30 m, si colocas la separación, los espacios, entonces todos serían en este sentido, ¿no? O sea, todos los pues ya tenías un pie forzado. ¿Qué haces? Ay, bueno, ahí tienes los datos de reflejancia, ratio de cavidad, pasa a la siguiente. Los lúmenes totales, el nivel de iluminancia 750, ambiente de 15 por 40, 600 metros, coeficiente de utilización de las tablas que ya vimos cómo se saca, 86, y se puso un factor de movimiento bien cruel. O sea, normalmente no son tan bajos, ¿de acuerdo? Y menos en este tipo de establecimiento. Pero del ejercicio se puso eso. En este caso me da 747.000. Y si yo voy a colocar fluorescentes, y voy a colocar 2 fluorescentes por cada fila, o sea, uno detrás de otro, y tengo 5 filas, voy a tener 150, retorno una vista. Bueno, ahí está, 740.000 entre 5.000 por cada luminaria, 150 luminarias. Bueno, ya tengo práctico, ¿no? Son 150 y son 5 filas, 30 cada una. Ahora, la pregunta del millón es, ¿me llegan a dar las 30? Entonces yo tengo 40 metros entre 1,25, sí, me sobra espacio, entonces pero van muy pegaditas. ¿Qué pasa si el espacio hubiera sido 35 metros y yo tengo 39? Lo que puedo hacer es coloco uno al costadito del otro, ¿no? O sea, coloco una línea fluorescente, que no es el caso, ¿no? Porque ahí tengo fluorescente y después hago el traslape, después hago el traslape. O sea, también lo puedo hacer si es que me quedan juntos, si yo quiero alcanzar los 750 lux. La otra opción es, en lugar de colocar de 2, coloco de 3. También, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la distribución, 150 luminarias, y acá me sale la dimensión hilera 3 metros, y hay un chequeo por espaciamiento que me dice el fabricante, 1.5. 2 metros de THRC por 1.5, 3 metros que cumple la separación máxima. ¿Qué pasa si hubiera salido? Vamos a poner que el máximo espaciamiento es 280, pero yo acá tengo cada 3 metros. ¿Qué opciones? Bueno, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué pasa cuando yo subo bajo la luminaria? Ese cono se amplía. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Subir la luminaria un poquito. ¿Para qué? Para que me dé los 3 metros, ¿no? ¿Sí? La lógica, ¿no? O sea, la luminaria está aquí. Hago el cálculo me sale que con esta altura, o sea, la HRC me da 280. ¿Qué tendría que hacer para que esto sea 3 metros? ¿Bajarlo o subirlo? Claro, para que el cono sea más amplio. Entonces, en mi diseño, ¿qué hubiera tenido que hacer? Retorno a vistas hacia acá. Jugar con esa altura.
Ya no pongo 50 arriba, pongo un poco menos. Pero ¿qué consecuencias puedo tener si lo subo? ¿En el plan de trabajo va a llegar más luz o menos luz? Menos. Si te alejas, es como que yo puedo subir eso o bajar esto, ¿no? O sea, si yo lo alejo, la cantidad de luz que va a llegar al plano de trabajo va a ser menos. Posiblemente en lugar de salir, no sé, 150 hubiera salido 155, por decir un ejemplo, o 160. Le dio sopeso. En ese caso, mi pie forzado como arquitecto es la distribución que yo he hecho de los anaqueles, o los aparadores. He hecho yo una distribución previa. Entonces ya tengo ese pie forzado. Después de ese pie forzado juego. O otra opción es busco una luminaria que tenga un cono más amplio. Por decir cono, realmente no es un cono, es una figura media o bol. Porque acá es fácil más o menos distribuir, pero supongamos en ese ambiente me salieron 150 luminarias. ¿Cómo puedo saber cuál es el espaciamiento? Ya, son 150. 600 metros cuadrados. Entre 150, ¿cuánto me da? 4 metros cuadrados cada una. ¿Me sigue? Sin necesidad de comenzar a hacer el diseño, ¿no? Que es un chequeo, ¿no? Sigue. Otras formas, algunos le llaman H, otros le llaman HRC, etc. Acá hay varios ejemplos. Había, perdón, una teoría, sí había una parte de teoría.